Olga Santos estaba ahí, parada en la puerta del almacén, sosteniendo una canasta vacía entre sus manos temblorosas, mientras el dueño gritaba para que todos escucharan que una mujer abandonada no merecía crédito. Las palabras de don Oliveira cortaban el aire caliente de aquella tarde y se clavaban en su pecho como cuchillos afilados. Le gritó que debía tener vergüenza de pedir limosna, que si su marido se había ido, era porque ella no supo retenerlo. Las vecinas murmuraban detrás de las manos, y Olga sentía el rostro arder de humillación. Era la tercera vez esa semana que intentaba comprar fiado, arroz, frijoles, aceite, lo básico para poner un poco de comida en la mesa para Rita, su hija de 9 años, que la esperaba afuera. Pero don Oliveira no tenía compasión. Para él, Olga era solo otra mujer dejada, una más que no valía la pena, y se encargaba de dejarlo claro frente a todos los clientes. Habían pasado ya 4 años desde que el marido de Olga la abandonó para irse con otra mujer a la capital. Un día simplemente empacó sus cosas y se fue, dejándola sola con una niña pequeña y sin un solo peso. Olga trabajaba como costurera, tomando encargos donde podía, pero el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler del caserío donde vivían, en las afueras del pueblo. La casa era pequeña, con el techo que goteaba cuando llovía, las paredes llenas de grietas y el piso de tierra apisonada, pero era lo único que tenían. Durante un tiempo, su exmarido mandó una pequeña pensión. No era mucho, pero ayudaba. Sin embargo, hacía 6 meses que el dinero dejó de llegar. Olga supo, por conocidos, que él se había mudado de ciudad solo para evadir la obligación. Y desde entonces, todo empeoró. Aquella tarde sofocante, Olga entró al almacén con el corazón encogido. Llevaban 3 días comiendo solo harina con agua. No quedaba nada en casa, ni reservas ni un centavo guardado. Había cosido toda la semana, pero la clienta aún no le había pagado, le prometió hacerlo la próxima, pero Rita tenía hambre ahora. La niña estaba cada vez más delgada, la ropa le quedaba grande en su cuerpecito frágil. Olga la miraba cada mañana y sentía que el corazón se le rompía en pedazos. Solo quería alimentar a su hija, y aún así, aquel hombre la trataba como si fuera basura. Cuando don Oliveira terminó de gritar, un silencio pesado se adueñó del lugar. Todos los presentes la miraban, algunos con lástima, otros con desprecio, y unos cuantos solo por morbo. Olga sintió las lágrimas quemándole los ojos, pero no las dejó caer. No ahí, no frente a esa gente. Enderezó la espalda, apretó la canasta vacía y salió del almacén con lo poco de dignidad que aún le quedaba. El sol caía fuerte sobre la calle de tierra. Rita estaba sentada bajo la sombra de un árbol, esperándola. Cuando vio a su madre salir con las manos vacías, no dijo nada. Ya lo sabía, ya había visto esa escena antes. Olga comenzó a caminar sin rumbo. Volver a casa significaba enfrentarse al hambre, al refrigerador vacío, a la mirada triste de su hija. Pero quedarse ahí, bajo las miradas de juicio del pueblo, era todavía peor. Había dado apenas unos pasos cuando escuchó una voz detrás de ella. Una voz masculina, calma, respetuosa. «Señora, por favor». Olga se detuvo y giró despacio. Un hombre de mediana edad estaba parado a pocos metros. Llevaba ropa sencilla, pero limpia, botas gastadas por el trabajo y un sombrero de paja en las manos. Su rostro mostraba las marcas del sol y del esfuerzo, pero sus ojos eran amables. No lo conocía personalmente, aunque ya lo había visto por el pueblo. Era Miguel Ferreira, un hacendado conocido por ser trabajador y justo, aunque hablaba poco con la gente. Miguel dio un paso hacia adelante, con voz firme pero llena de compasión, dijo: «Vi lo que pasó ahí adentro. No fue justo. Usted no merecía que la trataran así». Olga se quedó sin palabras. No esperaba que nadie le hablara, mucho menos que la defendiera. Miguel continuó: «Venga conmigo. Esta noche, la mesa de usted y de su niña tendrá comida abundante. Se lo prometo».
Olga lo miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. No lo conocía, no sabía nada de él, pero Rita tenía hambre, y hacía días que ella misma apenas probaba bocado. Olga quería negarse por orgullo. Quería decir que ellas saldrían adelante solas, pero la verdad era otra. La verdad era que no lo lograrían. Y si no aceptaba aquella ayuda, su hija volvería a dormir con el estómago vacío. Respiró hondo y miró a Rita, que sostenía con ambas manos la orilla de su vestido viejo. La niña observaba al hombre con esa desconfianza natural de los niños, pero en sus ojos brillaba una pequeña chispa de esperanza. Fue entonces cuando Olga tomó la decisión más difícil de su vida. Aceptó. Miguel caminó hacia una carreta vieja, pero bien cuidada, que estaba estacionada frente al almacén. Hizo un gesto para que Olga y Rita lo acompañaran. Las dos siguieron en silencio, con Rita aferrada a la falda de su madre. Miguel subió a la carreta y extendió la mano para ayudar a Olga. Luego levantó a la niña y la sentó a un lado de su madre. Tomó las riendas y los caballos avanzaron por la calle principal del pueblo. La gente miraba. Algunos se detuvieron solo para observar aquella escena, la mujer abandonada saliendo con el hacendado viudo. Seguro, antes del anochecer, todos estarían hablando de eso. Miguel condujo la carreta hasta las afueras del pueblo, donde había un pequeño mercado al borde del camino. Era un lugar sencillo, frecuentado por campesinos y gente de las haciendas vecinas. El dueño, un anciano de cabello blanco llamado don Gustavo, conocía a Miguel desde hacía muchos años. Cuando bajaron de la carreta, el viejo lo saludó desde la puerta. «Miguel, hijo, ¿cómo estás?» «Bien, don Gustavo. Necesito hacer unas compras», respondió Miguel. El hombre les hizo señas para que pasaran. Olga entró detrás de Miguel, sosteniendo la mano de Rita. Todavía no entendía del todo por qué aquel hombre, un desconocido, estaba haciendo eso por ellas. Miguel comenzó a tomar cosas de los estantes, un saco de arroz, otro de frijoles, una botella de aceite, azúcar, café, harina de maíz. También agarró un pedazo de carne seca envuelta en papel, sal y un trozo de panela para Rita. Colocó todo en el mostrador. Don Gustavo fue anotando los precios en un cuaderno viejo. Miguel pagó con billetes arrugados que sacó del bolsillo de su pantalón. Eran billetes sudados, ganados con trabajo duro, y él no dudó un segundo al entregarlos. El comerciante envolvió todo con cuidado y ayudó a cargar los paquetes en la carreta. «Miguel, eres un hombre de buen corazón», dijo en voz baja. Miguel solo asintió y volvió a subir al asiento. En el camino de regreso, el silencio reinaba hasta que Miguel lo rompió. «La señora debe estar preguntándose por qué hago esto, ¿verdad?» Olga lo miró, pero no respondió. Él continuó. «Yo también pasé necesidad. Perdí a mi esposa hace 5 años. Murió al dar a luz a nuestro tercer hijo. El bebé tampoco sobrevivió. Me quedé solo, criando a 2 muchachos, Pedro, que ahora tiene 14, y Carlos, de 11. Olga sintió un nudo en el pecho. «Lo siento mucho», murmuró. Miguel bajó la mirada. «La vida es así. Uno pierde, sufre, pero tiene que seguir. Una vecina me ayudó los primeros años, pero fue muy duro. Sé lo que es la soledad, sé lo que es luchar sin descanso, y sé lo que se siente ver a los hijos con hambre». Miró a Rita, que iba calladita al lado de su madre, con los ojitos fijos en el camino. «Por eso no puedo quedarme de brazos cruzados cuando veo a alguien pasar por lo mismo, sobre todo si hay un niño de por medio». Olga sintió las lágrimas volver, pero esta vez eran de gratitud. No sabía qué decir. Miguel prosiguió: «La señora cose, ¿verdad?» «Sí», respondió ella. «Soy costurera. Tomo trabajo cuando puedo». «Perfecto», dijo él. «Tengo mucha ropa de mis hijos que ya no les queda. Si puede arreglarla, se la llevo. O si prefiere, puede hacer prendas nuevas, y yo le pago por adelantado. Trabajo honesto, no es caridad, es un trato justo».
Olga sintió un alivio inmenso. Trabajo, eso era lo que quería. Limosna, jamás aceptaría. Acepto, dijo firme. Haré lo que sea necesario. Cuando llegaron a la casa, Miguel bajó de la carreta y comenzó a descargar los víveres. Olga y Rita lo ayudaron a entrar con las bolsas. La casa era todavía peor de lo que él imaginaba. El techo lleno de agujeros, las paredes de barro con grietas grandes, el piso de tierra. Había solo un cuarto, dividido por una cortina vieja. De un lado, la cama de Olga, del otro, un colchón delgado donde dormía Rita. Un fogón de leña, una mesa pequeña con 2 sillas torcidas y una máquina de coser antigua, el bien más preciado de Olga, completaban la escena. Miguel miró alrededor sin decir una palabra. Guardó las compras y luego se volvió hacia ella. Mañana traeré la ropa, y, si me permite, también unas tejas que sobraron de la reforma de mi hacienda. Este techo necesita repararse. Olga se quedó sin palabras. Aquel hombre ya había hecho tanto, y todavía quería hacer más. No hace falta, señor, de verdad, empezó a decir. Lo sé, la interrumpió Miguel con suavidad, pero quiero hacerlo. Usted tiene una hija que criar. Olga lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto en el pecho, esperanza. No puedo dejar que duerman bajo un techo por donde entra la lluvia, dijo Miguel con voz firme, mirando hacia arriba. Olga bajó la vista hacia Rita, que tenía un pedazo de panela en la boca y los ojos encendidos de felicidad. Hacía meses que la niña no probaba un dulce. Está bien, dijo al fin. Acepto su ayuda, pero será un préstamo. Le pagaré con mi trabajo. Miguel sonrió por primera vez. Trato hecho, respondió, poniéndose el sombrero de paja antes de despedirse. Mañana vuelvo. Pueden contar conmigo. Y cumplió su palabra. Al día siguiente, apareció en la casa de Olga con una carreta llena de cosas, tejas, madera, clavos, herramientas, y un costal enorme con ropa de sus hijos que necesitaba ajustes. Olga lo miraba todo sin poder creerlo. Miguel se quitó la camisa y empezó a trabajar en el techo. Trabajó todo el día bajo el sol ardiente, subiendo y bajando, cambiando tejas rotas, tapando agujeros, reparando lo que el tiempo había destruido. Rita lo observaba desde el patio, fascinada. Olga cosía dentro de la casa, pero cada tanto se asomaba por la ventana. Lo veía trabajar sin descanso, sin quejarse, con esa calma de quien no busca reconocimiento, solo hacer lo correcto. Cuando el sol comenzó a caer, Miguel bajó del techo. El trabajo no estaba terminado, pero ya había un gran cambio. Mañana lo termino, dijo, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Olga preparó un café sencillo, y los tres se sentaron en la mesa vieja para conversar un rato. Miguel volvió al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Cada tarde, después de atender su propia hacienda, pasaba por la casa de Olga con algo distinto. Un día traía leña para el fogón, otro, una gallina que le sobraba, después, un saco de maíz para las aves que Olga criaba en el patio. Siempre tenía una excusa, me sobraba, se iba a echar a perder, mejor que alguien lo aproveche. Pero Olga sabía la verdad. No eran sobras, era bondad. Miguel las estaba cuidando. Por primera vez en 4 años, Olga no se sentía sola. Las ropas que Miguel le trajo se convirtieron en trabajo constante. Ella remendaba pantalones, ajustaba camisas, cosía desgarres con dedicación, como si cada prenda fuera para su propia hija. Miguel le pagaba puntual, siempre por adelantado, tal como había prometido. Con ese dinero, Olga compró hilo, telas, agujas nuevas. Comenzó a confeccionar ropa para vender, y poco a poco, la situación fue mejorando. No había abundancia, pero sí dignidad. Y eso, para Olga, valía más que cualquier riqueza. Ya no tenía que pedir fiado, ni soportar humillaciones. Ella trabajaba y ganaba su sustento con esfuerzo,
devolviendo el honor que don Oliveira había intentado arrebatarle aquel día en el almacén. Miguel era distinto a cualquier hombre que Olga hubiera conocido. Era callado, pero cuando hablaba, sus palabras pesaban. No hacía promesas vacías. Si decía que haría algo, lo cumplía. Trataba a Rita con cariño, pero sin exagerar. Le traía pequeños regalos, una fruta, un dulce, un pedazo de madera para jugar. Rita, que al principio le tenía miedo, empezó a soltarse poco a poco. Un día, la niña le preguntó si podía enseñarle a silbar. Miguel soltó una carcajada y pasó toda la tarde intentándolo. No lo logró, pero Rita se rió tanto que Olga no recordaba la última vez que había visto a su hija tan feliz. Otro día, Miguel llegó acompañado de sus 2 hijos. Olga se puso nerviosa, no sabía cómo reaccionar. Pedro, el mayor, era alto, delgado, con un rostro serio. Carlos, más pequeño, tenía una sonrisa fácil y una mirada viva. «Estos son mis muchachos», dijo Miguel. «Van a ayudarme a reparar la cerca del patio». Olga preparó café para todos y los observó trabajar. Pedro, concentrado, casi no hablaba. Carlos, en cambio, no paraba de hacer chistes, jugando con Rita entre los descansos. Al final de la tarde, cuando se fueron, Carlos se despidió agitando la mano. Rita le devolvió el gesto, riendo. Pedro solo inclinó la cabeza, pero Olga notó algo en su mirada, curiosidad. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. Miguel seguía visitándolas. A veces se quedaba solo unos minutos, otras, toda la tarde. Nunca entraba sin pedir permiso. Nunca intentó nada más que ayudar. Pero Olga notaba cómo la miraba. No era lástima, era respeto, era admiración. Y aunque no quería admitirlo, su corazón empezaba a despertar. Miguel era un hombre bueno, un hombre de palabra. Y hacía tanto tiempo que ella no confiaba en nadie. Por supuesto, el pueblo no tardó en hablar. Las habladurías se esparcieron como fuego en pasto seco. Decían que Olga se había conseguido un hombre rico, que era interesada, que se aprovechaba de la soledad de Miguel. «Mira nada más», decía doña Lourdes, la vecina más cercana, «la pobrecita encontró un hacendado que la mantenga». «Qué suerte, ¿no?». Olga fingía no oír, pero las palabras dolían. Ella no había pedido nada. No se había arrojado a los brazos de nadie. Miguel fue quien ofreció su ayuda, y ella la aceptó porque no tenía elección, porque su hija tenía hambre. Pero para el pueblo, siempre sería la mujer que no supo retener a su marido, y que ahora se aferraba a otro. Miguel se enteró de las habladurías. Aquel día llegó más temprano de lo habitual, con el rostro serio, casi sombrío. Olga lo notó enseguida, algo había pasado. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando la costura sobre la mesa. Miguel se quitó el sombrero y se sentó en la silla de la cocina. «Me enteré de las cosas que andan diciendo en el pueblo». Olga sintió el rostro arder. «No les hagas caso. Son solo chismes». «Lo sé», respondió él, «pero me molesta que hablen mal de usted. Usted no hizo nada malo». Olga suspiró y se sentó frente a él. Para esa gente, una mujer abandonada siempre tiene la culpa de algo. Miguel negó con la cabeza. «Que piensen lo que quieran. Yo sé la verdad. Usted es una mujer trabajadora, honesta, que lucha todos los días por sacar adelante a su hija. Y sigo viniendo aquí porque quiero, no porque alguien me obligue». Olga lo miró. Había tanta sinceridad en sus ojos que el corazón se le aceleró. «La verdad», continuó Miguel, «es que me gusta venir aquí. Me gusta platicar con usted, ver a Rita jugando, sentirme útil. Hacía mucho que no me sentía así». Olga quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Miguel, yo». «No diga nada», la interrumpió suavemente. «Solo quería que supiera que no lo hago por lástima. Lo hago porque me importan, usted y su hija. Y si la gente quiere hablar,
que hable. No voy a dejar de venir por culpa de lenguas ociosas. Los ojos de Olga se llenaron de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con respeto, con cariño. Gracias, susurró. Miguel se colocó el sombrero otra vez. No me dé las gracias, nomás deje que siga viniendo. Ella asintió, y así quedó decidido. Miguel seguiría visitándolas, y el pueblo podría decir lo que quisiera. Pero ninguno de los dos imaginaba que las cosas estaban a punto de complicarse. Fue una mañana de sábado cuando todo estalló. Olga tendía la ropa en el patio cuando vio acercarse a 3 mujeres, doña Lourdes, doña Marta y doña Piedad, las 3 más chismosas del lugar. El corazón se le encogió. Sabía que aquella visita no era de cortesía. Buenos días, Olga, dijo doña Lourdes, con una sonrisa hipócrita. Venimos a platicar contigo. Olga se secó las manos en el delantal. Buenos días, ¿qué desean? Las 3 se miraron entre sí. Fue doña Marta quien dio un paso al frente. Es sobre Miguel. La gente anda diciendo muchas cosas, y no es bueno ni para ti, ni para él. Olga cruzó los brazos. ¿Y qué es lo que dicen? Doña Piedad suspiró, dramatizando. Dicen que te estás aprovechando de él. Que como es viudo y tiene 2 hijos, viste la oportunidad de asegurarte la vida. La rabia subió como fuego por dentro. ¿Oportunidad? Yo no le pedí nada. Él fue quien me ofreció ayuda. Pues sí, dijo doña Lourdes, pero la aceptaste muy rápido, ¿no crees? Una mujer decente habría dicho que no y se las habría arreglado sola. Olga dio un paso al frente, la voz temblando de furia. ¿Ustedes tienen idea de lo que es ver a tu hija con hambre? ¿De lo que es rogar por comida y ser humillada frente a todos? Yo acepté ayuda porque no tenía otra opción. Si eso les parece vergonzoso, el problema es de ustedes, no mío. Las 3 se quedaron sin palabras. No esperaban que Olga respondiera así. Olga, intentó doña Marta, solo queremos ayudarte. Si sigues así, vas a manchar la reputación de Miguel. Es un hombre respetado, no merece que hablen mal de él por tu culpa. Olga sintió las lágrimas de rabia nublarle la vista. ¿Por mi culpa? ¿Yo tengo la culpa de que la gente no tenga nada mejor que hacer que inventar chismes? Doña Lourdes se encogió de hombros. Si te alejaras de él, los chismes pararían. Así de simple. Olga negó con la cabeza. No vinieron a ayudarme, vinieron a juzgarme. ¿Y saben qué pienso? Que tienen envidia. Envidia porque un hombre bueno decidió ayudar a quien de verdad lo necesitaba, en vez de perder el tiempo con mujeres como ustedes. ¡Qué descaro!, bufó doña Piedad. Vámonos de aquí, no vale la pena hablar con quien ya no tiene remedio. Las 3 se marcharon, altivas, murmurando entre dientes. Cuando desaparecieron, Olga se sentó en el escalón de la puerta y rompió en llanto. Estaba cansada, cansada de luchar sola, cansada de ser juzgada, cansada de fingir fortaleza. Rita apareció en la puerta. Mamá, ¿por qué lloras? Olga se limpió las lágrimas con prisa. No es nada, hija. Ve a jugar un ratito. Pero la niña no se movió. Se sentó junto a ella y le tomó la mano. Las señoras estaban hablando de don Miguel. Olga la miró sorprendida. Él no es mi Miguel, Rita. La niña sonrió con la inocencia más pura. Pero yo quisiera que lo fuera. Él es bueno, trae comida, arregla las cosas, y te hace sonreír, mamá. Hace mucho que no te veía sonreír. Olga la abrazó con fuerza. La niña tenía razón. Miguel la hacía sonreír, la hacía sentirse viva otra vez. No podía dejar que los chismes destruyeran eso. Esa tarde, cuando Miguel llegó, Olga le contó todo lo ocurrido. Él escuchó en silencio, con el ceño cada vez más fruncido. Cuando terminó, respiró profundo. Olga, necesito decirte algo, y quiero que me escuches hasta el final. El corazón de ella se aceleró.
Te escucho. He estado pensando mucho estos meses, dijo él, mirándola a los ojos, y llegué a una conclusión. Hizo una pausa, luego habló con voz firme, pero dulce. Ya no quiero venir solo para ayudar. No quiero ser solo un amigo que aparece de vez en cuando. Quiero más que eso, Olga. Ella contuvo la respiración. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Él la miró con ternura. Estoy diciendo que me enamoré de ti. Por las dos, en realidad, dijo Miguel con la voz temblando de emoción. Por ti, y por Rita. Cuando despierto cada mañana, lo primero que pienso es en venir aquí. Y cuando estoy trabajando, me sorprendo imaginando qué estarán haciendo ustedes. Hizo una pausa y bajó la mirada antes de continuar. Mis muchachos te aprecian, Olga. Pedro, que era tan callado, el otro día me dijo que te quiere mucho. Me confesó que extraña tener una madre, y que tú podrías ser una buena madre para ellos. Olga estaba temblando. Miguel tomó su mano con delicadeza. Cásate conmigo, Olga. Déjame cuidar de ti y de Rita como se debe. Ven a vivir conmigo a la hacienda. Quiero que seamos una familia de verdad. Ella lo miró, sin poder creer lo que estaba escuchando. Sé que es pronto, dijo él, con los ojos firmes. Sé que apenas nos conocemos desde hace unos meses, pero no tengo dudas. No es compasión, es amor. Te amo, Olga. Olga rompió en llanto. No sabía qué decir. Miguel, yo juré que nunca más confiaría en un hombre. Después de que mi esposo me abandonó, me prometí a mí misma que me las arreglaría sola, que no dependería de nadie. Miguel apretó su mano con ternura. Lo entiendo. Pero, Olga, yo no soy él. No te voy a abandonar, ni a dejar desamparada. Cuando doy mi palabra, la cumplo. Y ahora te la estoy dando. Voy a cuidar de ti y de Rita. Voy a estar contigo todos los días, en los buenos y en los malos momentos. La miró a los ojos y repitió, con el alma en la voz. Cásate conmigo, por favor. Olga lo miró fijamente. En esos ojos vio sinceridad, vio amor, y por primera vez en años, permitió que la esperanza entrara en su corazón. Sí, susurró con lágrimas. Sí, acepto. La noticia del compromiso se esparció por el pueblo más rápido de lo que Olga imaginaba. Al día siguiente, todo el mundo ya lo sabía. Y, como era de esperarse, las lenguas no se quedaron quietas. Decían que Olga había conseguido lo que quería, que había engañado al pobre Miguel, que él se arrepentiría. Pero Miguel no se inmutaba. Entraba al pueblo con la cabeza en alto, compraba lo que necesitaba y volvía tranquilo. Si alguien murmuraba algo, él simplemente lo ignoraba. Una tarde, sin embargo, don Oliveira tuvo el atrevimiento de decir algo frente a él. Ten cuidado, Miguel, mujer desesperada se agarra de cualquiera. Miguel dejó lo que estaba haciendo, lo miró directo a los ojos y respondió con voz firme. La única cosa desesperada aquí es tu necesidad de juzgar a los demás. Si te ocuparas más de tu negocio y menos de la vida ajena, tal vez serías mejor hombre. Dicho eso, salió de la tienda sin mirar atrás. Don Oliveira se quedó rojo de ira, pero no se atrevió a decir una palabra más. Los preparativos para la boda fueron sencillos. Miguel no era hombre de lujos, y Olga no tenía ni medios ni ganas de hacer algo grande. Decidieron casarse en la pequeña iglesia del pueblo, con solo la gente más cercana. Olga cosió su propio vestido. Era sencillo, hecho con la tela blanca que Miguel le había comprado, con encaje en las mangas y un lazo en la cintura. Nada ostentoso, pero hermoso. Rita también recibió un vestido nuevo, azul claro, con flores bordadas. Estaba radiante. Por fin tendría un padre de verdad, y 2 hermanos. Era todo lo que había soñado. Pedro y Carlos estaban emocionados, cada uno a su manera. Carlos no dejaba de hablar sobre lo que haría con su nueva hermanita, que le enseñaría a trepar árboles, a pescar en el río, a correr descalza por los pastos. Pedro, en cambio, era más reservado.
pero Olga notó que estaba contento. Un día, mientras ella cosía, Pedro se acercó tímidamente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, hijo, dime, respondió ella sonriendo. Él bajó la mirada, jugueteando con los pies. ¿Vas a ser mi mamá de verdad, o solo de palabra? Olga sintió un nudo en la garganta. Dejó la costura, se agachó a su altura y lo miró con ternura. Pedro, no me caso con tu papá solo porque necesite ayuda. Me caso porque lo amo, y porque quiero formar parte de su familia. Voy a cuidar de ti y de Carlos como si fueran mis propios hijos. Puedes confiar en mí. El muchacho la miró por un momento, y luego, sin decir nada, la abrazó. Olga le acarició el cabello mientras las lágrimas le corrían silenciosas. Por fin, después de tanto dolor, la vida le estaba devolviendo algo hermoso. Un hogar, una familia, y un amor verdadero. Pedro asintió despacio, con los ojos brillando de emoción contenida. Está bien. Es que no quiero perder a nadie más. Ya perdí a mi mamá, no quiero que tú te vayas también. Olga lo abrazó con fuerza. No voy a ningún lado, te lo prometo. Pedro le devolvió el abrazo, y por primera vez desde que se conocieron, Olga sintió que él había bajado la guardia. A partir de ese día, el muchacho empezó a tratarla con más cariño. Todavía era tímido, pero estaba intentando. Y para Olga, eso ya era mucho. El día de la boda llegó con un cielo azul y un sol brillante. Olga se levantó temprano, con el corazón latiendo fuerte. Primero arregló a Rita, peinándole el cabello con cuidado y colocando una flor blanca detrás de su oreja. Luego, se vistió con el vestido que había cosido con tanto esmero. Cuando se miró en el pequeño espejo rajado que tenía en casa, casi no se reconoció. Hacía años que no se sentía bonita. Pero ese día, con aquel vestido sencillo, el cabello recogido en un moño y un poco de color en los labios, se vio hermosa otra vez. Doña Aparecida, una de las pocas vecinas que había permanecido a su lado, le ofreció llevarla hasta la iglesia. Era una iglesia pequeña, de paredes blancas y techo rojo, en el centro del pueblo. Cuando Olga llegó, ya había algunas personas esperándolos. No eran muchas, unos cuantos amigos de Miguel, el padre, y don Gustavo, el del mercado, que insistió en acompañarlos. Miguel estaba al frente, junto a sus hijos. Vestía un traje oscuro que debió haber sido de su padre, porque le quedaba un poco grande, pero se había esmerado. Llevaba el cabello peinado hacia atrás y la barba bien arreglada. Cuando vio a Olga bajando de la carreta, su rostro se iluminó. Sonrió con esa sonrisa tímida que tanto la conmovía, y ella supo, en ese instante, que había tomado la decisión correcta. La ceremonia fue breve. El padre habló sobre el compromiso, la familia y el amor que supera las dificultades. Preguntó si Miguel aceptaba a Olga como esposa, para amarla y respetarla en todos los momentos. Miguel respondió con voz firme, sí, acepto. Luego el padre preguntó si Olga aceptaba a Miguel como esposo. Ella lo miró, vio al hombre que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba, que había cuidado de ella y de Rita sin pedir nada a cambio, que le ofreció no solo comida, sino dignidad, respeto y amor. Y respondió con toda la certeza del mundo, sí, acepto. Miguel deslizó una sencilla alianza de oro en su dedo, y Olga hizo lo mismo. Cuando el padre dijo que podían besarse, Miguel tomó el rostro de Olga entre sus manos y la besó con ternura. Fue un beso suave, respetuoso, pero lleno de promesas. Al salir de la iglesia, Rita corrió a abrazarlos. Pedro y Carlos lo siguieron, y los 5 quedaron ahí, fundidos en un abrazo, mientras don Gustavo aplaudía y silbaba. Algunas personas en la calle se detuvieron a mirar, unas con alegría, otras con desaprobación. Pero a Olga no le importó. Ahora tenía una familia, un esposo que la amaba, hijos que la necesitaban y, por primera vez en muchos años, un futuro por delante. La mudanza a la hacienda fue una semana después de la boda. Miguel llevó a Olga y a Rita a conocer su nuevo hogar. Era una casa sencilla,
pero sólida, paredes de ladrillo, techo firme, piso de cemento. Tenía 3 cuartos, uno para ellos, otro para Pedro y Carlos, y el tercero para Rita. La cocina era grande, con una estufa de leña nueva, una mesa larga donde cabían todos, y una veranda al frente con una hamaca colgada. Detrás había una huerta, un gallinero con varias gallinas, un chiquero con 2 cerdos y un corral donde Miguel criaba algunas vacas. Había tierra para sembrar, espacio para trabajar y, sobre todo, seguridad. Cuando Rita vio su cuarto, gritó emocionada: «Un cuarto solo para mí, mamá». «Solo para ti, hija», respondió Olga, conmovida. La niña corrió por toda la casa, explorando cada rincón, maravillada con tanto espacio. Los primeros días fueron de adaptación. Olga estaba acostumbrada a hacerlo todo sola, pero ahora debía cocinar, lavar y cuidar una casa mucho más grande. Aún así, era un trabajo feliz. Se levantaba temprano, encendía el fuego, preparaba café caliente y el desayuno, mientras escuchaba los sonidos de la casa despertando. Miguel era siempre el primero en levantarse, seguido por Pedro, que ayudaba a su padre en las tareas del campo. Carlos tardaba un poco más, pero cuando llegaba a la cocina lo hacía quejándose de hambre. Rita era la última, pero siempre sonreía, lista para ayudar en lo que fuera necesario. Sentarse todos juntos a la mesa grande, comiendo pan con mantequilla y tomando café, era algo que Olga nunca imaginó que viviría, y, sin embargo, era perfecto. Bebida caliente. Si esta historia te está gustando, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que es posible volver a empezar después de perderlo todo? Quiero saber qué piensas. Miguel trabajaba muchísimo. Se levantaba antes de que saliera el sol y no paraba hasta que ya oscurecía. Pero no se quejaba. Le gustaba lo que hacía. Le gustaba trabajar la tierra, cuidar los animales, ver cómo todo crecía. Y ahora tenía una razón aún más grande para hacerlo. Tenía una familia que mantener. Pedro ayudaba en todo. Se estaba volviendo un joven fuerte y responsable. Miguel le enseñaba con paciencia cómo sembrar, cómo cuidar el ganado, cómo reparar las cercas. Y Pedro aprendía rápido. Olga veía que el hijo mayor de Miguel estaba feliz. Había ganado una madre, una hermana, y la casa volvía a tener vida. Carlos era la alegría del hogar. Hacía reír a todos con sus ocurrencias, siempre inventando juegos, contando historias locas o haciendo bromas. Rita lo adoraba. Los dos se habían vuelto inseparables, jugaban juntos, discutían a veces, como verdaderos hermanos, pero se defendían uno al otro por encima de todo. Una vez, una niña del pueblo habló mal de Rita en la escuela, diciendo que era hija de mujer abandonada. Carlos lo escuchó y no lo pensó 2 veces. Le reclamó enfrente de todos: «Rita es mi hermana ahora. Y nadie va a hablar mal de mi hermana». La niña se quedó callada, y nunca más repitió el comentario. Cuando Rita le contó eso a Olga, tenía los ojos brillando de orgullo. «Tengo un hermano que me defiende, mamá, nunca tuve eso antes». Olga sonrió con ternura, aunque su corazón se encogía de emoción. Claro que ella también tenía sus desafíos. Aprender a lidiar con 3 hijos al mismo tiempo no era fácil. Pedro era reservado y a veces difícil de entender. Carlos era demasiado inquieto y siempre se metía en líos. Rita, por su parte, a veces sentía celos, pensando que Olga le prestaba más atención a los chicos. Pero Olga fue aprendiendo con el tiempo. Hablaba con cada uno, tratando de entender lo que cada hijo necesitaba. Con Pedro tenía paciencia, esperaba que él se abriera a su ritmo. Con Carlos ponía límites, pero siempre con cariño. Y con Rita se aseguraba de que supiera que seguía siendo especial, aunque ahora compartiera a su madre. Poco a poco, la convivencia fue fluyendo con naturalidad. Miguel era un esposo atento. Trabajaba todo el día, pero siempre encontraba tiempo para estar con Olga. Por las noches, cuando los niños ya dormían, se sentaban juntos en la veranda y conversaban, hablaban del día,
de los planes para la hacienda, de los hijos. A veces, simplemente permanecían en silencio, disfrutando la compañía del otro. Miguel tomaba la mano de Olga y decía cosas sencillas, pero que significaban todo. Soy feliz de que estés aquí. Tomaste la decisión correcta al aceptarme. Te amo. Y Olga respondía con una sonrisa tranquila, yo también te amo. Gracias por no haber renunciado a mí. Los meses pasaron, y la rutina se fue estableciendo. Olga seguía cosiendo, pero ahora tenía mejores condiciones. Miguel había comprado una máquina de coser nueva, y ella tomaba encargos de la gente del pueblo, hacía ropa para vender en la feria, arreglaba vestidos, bordaba ajuares. El dinero que ganaba lo guardaba con cuidado, pensando en el futuro. Miguel solía decirle que no necesitaba trabajar, que él se encargaba de todo. Pero Olga insistía, quería contribuir, quería sentir que también estaba construyendo aquella vida. La hacienda prosperaba. Miguel había sembrado maíz y frijol, y la cosecha fue abundante. Vendía una parte en la ciudad y guardaba el resto para la familia. Las gallinas ponían huevos todos los días. Los cerdos engordaban. Las vacas daban suficiente leche para tomar y aún hacer queso para vender. La huerta que Olga había plantado estaba llena de verduras, tomates, lechugas, col, cebollines, todo creciendo fuerte y saludable. Por primera vez, no faltaba comida. La despensa siempre estaba llena, y Olga ya no tenía que pasar por la humillación de pedir fiado a nadie. Pasaron 4 años desde la boda. 4 años de trabajo duro, pero también de mucha alegría. La hacienda había crecido, Miguel había comprado más tierra, aumentado el ganado y ampliado la siembra. Pedro tenía ya 18 años, era un hombre hecho y derecho, fuerte y trabajador. Incluso había empezado a salir con una muchacha del pueblo vecino, lo cual hacía sentir a Miguel muy orgulloso. Carlos tenía 15, alto y bromista como siempre. Decía que quería ser maestro, y Miguel lo apoyaba. Estaba ahorrando para enviarlo a estudiar a la ciudad. Rita, con 13 años, ya no era aquella niña flaquita y triste. Era una jovencita fuerte, sana y llena de vida. Ayudaba a Olga en casa, cuidaba de sus hermanos menores cuando hacía falta, y amaba la vida en la hacienda. Olga tenía 42 años. Los últimos años habían sido los mejores de su vida. Tenía un esposo que la amaba, hijos que la necesitaban y un hogar que era un verdadero refugio. No le faltaba nada. Trabajaba porque quería, no por obligación. Había descubierto que sí era posible ser feliz de nuevo, incluso después de tanto dolor. Pero lo que Olga nunca imaginó, fue descubrir, a mitad de ese año, que estaba embarazada. Al principio pensó que era imposible. Después de todo, tenía 42 años, ya no era una jovencita. Pero cuando los signos se hicieron evidentes, fue a ver a doña Benita, la partera del pueblo. La mujer la revisó con calma y confirmó, «Estás esperando un bebé. Ya van unos 3 meses». Olga se quedó en shock. ¿Un bebé? A los 42 años. Después de tanto tiempo criando a Rita sola, después de años cuidando a los hijos de Miguel, ahora tendría un hijo suyo y de él. No sabía si reír o llorar. Cuando le contó a Miguel, él se quedó inmóvil unos segundos, procesando la noticia. Luego, su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. ¿Un bebé? ¿Nuestro bebé? Olga asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel la tomó en brazos y giró con ella en medio de la cocina, riendo como un niño. Los chicos escucharon el alboroto y corrieron hacia ellos. ¿Qué pasa?, preguntó Carlos. Miguel la bajó al suelo y anunció con orgullo, van a tener un hermanito o hermanita. Olga está esperando un bebé. Pedro sonrió, esa sonrisa rara suya que decía más que 1000 palabras. Felicidades, papá. Felicidades, mamá. Carlos gritó de alegría y abrazó a Olga con fuerza. Voy a ser hermano otra vez. Le voy a enseñar todo. Rita se quedó callada un momento, y Olga se preocupó.
Pero luego la niña la abrazó y susurró, ¿vas a estar bien, mamá? ¿No te va a pasar nada? Olga entendió ese miedo. Rita recordaba lo que había pasado con la madre de Pedro y Carlos. Voy a estar bien, hija. Te lo prometo. Y esta vez, Olga tenía razón. El embarazo fue tranquilo. Se cuidó, siguió todas las indicaciones de doña Benita y continuó con sus tareas, reduciendo el ritmo solo cuando su vientre creció demasiado. Los meses pasaron, y con su vientre, también crecía la ilusión de toda la familia. Miguel no cabía en sí de la emoción. Siempre estaba pendiente de Olga, preguntándole si se sentía bien, si necesitaba algo, si no estaba cansada. Pedro, con sus propias manos, construyó una cuna de madera durante las horas libres, después del trabajo en el campo. Quedó hermosa, bien barnizada, con dibujitos de flores en los laterales. Carlos no paraba de hablar sobre todo lo que le enseñaría al bebé, mientras Rita ayudaba a Olga a coser ropitas diminutas, vestiditos, mamelucos, cosas tan pequeñas que parecían de muñeca. Fue una tarde calurosa, a mitad del año, cuando Olga comenzó a sentir los dolores. Miguel estaba en la siembra con Pedro, y Carlos había ido al pueblo a hacer unas compras. Solo Rita estaba en casa. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó la niña, al verla sostenerse de la mesa de la cocina. «Ve a llamar a doña Benedicta, Rita. Rápido». La niña salió corriendo. Por suerte, doña Benedicta vivía cerca y, en pocos minutos, ya estaba allí. Examinó a Olga y dijo con calma: «El bebé viene en camino. Vamos a preparar todo». Rita corrió hasta el campo para avisarle a Miguel. Cuando él llegó, estaba pálido de preocupación. Doña Benedicta le pidió que hirviera agua y buscara trapos limpios. Miguel obedeció con las manos temblorosas. El trabajo de parto fue largo. Olga sentía un dolor tan intenso que parecía partirla en dos. Pero doña Benedicta estaba a su lado, firme y tranquila, guiándola paso a paso. «Respira profundo, Olga. Ahora empuja, así, muy bien, sigue así». Miguel esperaba afuera del cuarto, caminando de un lado a otro, rezando en voz baja. Pedro, Carlos y Rita estaban con él, todos en silencio, atentos, con el corazón en la garganta. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse, se escuchó el llanto de un bebé. Miguel abrió los ojos de par en par. Doña Benedicta salió del cuarto sonriendo. «Es un niño hermoso y sano. Puedes entrar, Miguel, ve a conocer a tu hijo». Miguel entró despacio, casi con miedo. Vio a Olga recostada en la cama, agotada pero sonriendo, sosteniendo un pequeño bulto entre los brazos. Se acercó y miró ese rostrito rojo, arrugadito, su hijo. El hijo de los dos. Se sentó al borde de la cama y tocó una de sus manitas diminutas. El bebé abrió los ojos, dos ojitos oscuros que parecían intentar enfocar a su padre. Olga lo miró con ternura. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró ella, con la voz débil. «Es perfecto», respondió Miguel, con la voz quebrada. «Igualito a ti». Doña Benedicta trajo a Pedro, Carlos y Rita para conocer a su hermanito. Los tres entraron en fila, en silencio, con una especie de respeto que conmovía. Rita fue la primera en hablar. «Es tan chiquito, ¿puedo cargarlo?». «Claro, pero con cuidado», respondió Olga. La niña tomó al bebé con el mayor cuidado del mundo, como si fuera de cristal. Lo miró con un amor tan puro que a Olga se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hola, hermanito», dijo Rita en voz bajita. «Soy tu hermana Rita, y voy a cuidarte siempre». Carlos se acercó también. «Yo te voy a enseñar a jugar a la pelota, a pescar, a todo. Va a ser genial». Pedro solo sonrió, acariciando la cabecita del bebé. «Bienvenido a la familia, pequeño». Esa noche, cuando todos ya dormían, Miguel se quedó en el cuarto con Olga. Sentado en una silla, miraba la cuna donde el bebé dormía profundamente. «¿Cómo lo vamos a llamar?».
Preguntó en voz baja. Olga ya lo había pensado. José. Quiero llamarlo José, como tu padre. Miguel la miró sorprendido, conmovido. ¿De verdad? Sí. Tu padre fue un buen hombre, siempre hablas de él con tanto cariño. Quiero que nuestro hijo lleve su nombre. Miguel tomó la mano de Olga, los ojos brillando. Gracias. Eso significa mucho para mí. Los días siguientes fueron de adaptación. José era un bebé tranquilo, no lloraba mucho, pero pedía leche cada 3 horas. Olga estaba agotada, sí, pero inmensamente feliz. Rita ayudaba en todo lo que podía, cambiaba los pañales de tela, lo arrullaba cuando lloraba, le cantaba canciones de cuna que su madre le había enseñado. Carlos hacía tonterías para hacerlo reír. Pedro observaba desde la puerta, con una sonrisa discreta, pero llena de cariño. Había llegado un nuevo integrante, y con él, la familia estaba más unida que nunca. Miguel era el papá más cariñoso que existía. Tomaba a José en brazos cada vez que podía, le hablaba bajito, aunque sabía que el bebé no entendía nada. Le mostraba la hacienda, los animales, las montañas a lo lejos, y Olga reía al verlo así, tan fuerte y serio, volverse pura ternura en las manos de un pequeñito. Los meses pasaron, y José fue creciendo. Aprendió a sonreír, a balbucear, a reconocer los rostros de cada uno de su familia. Cuando cumplió 1 año, ya caminaba, tambaleándose entre las piernas de sus hermanos. Reía cuando Carlos lo lanzaba al aire, y lloraba cada vez que Rita salía de su vista. La casa estaba llena de risas, de ruido, de vida, y de amor. Era exactamente lo que Olga siempre había soñado, pero nunca creyó que llegaría a tener una familia grande, unida y feliz. Una tarde de domingo, la familia entera estaba reunida en la veranda. Miguel descansaba en la hamaca con José dormido en los brazos. Pedro leía un libro sentado en los escalones. Carlos y Rita jugaban damas sobre una tabla vieja, y Olga, en su silla mecedora, cosía una ropita para el bebé. De pronto, detuvo la aguja y levantó la vista. Miró a cada uno de ellos y sintió una gratitud tan profunda que casi no le cabía en el pecho. Miguel, notando su mirada, le preguntó: ¿En qué piensas? Olga sonrió con dulzura. Pienso en cómo cambia la vida. Hace unos años estaba desesperada, humillada, sin saber cómo iba a alimentar a mi hija. Creí que nunca volvería a ser feliz. Miró de nuevo alrededor. Y ahora, tengo todo. Te tengo a ti, tenemos a nuestros hijos, esta casa, seguridad, amor. Miguel se levantó con cuidado para no despertar a José. Se acercó a ella y le besó la frente. Y yo te tengo a ti. La mejor decisión de mi vida fue haber parado en la puerta de aquella tienda aquel día. Fue haberte hablado, y haberme quedado. Olga le tomó la mano. Valió la pena haber aceptado tu ayuda. Valió la pena creer que se podía empezar de nuevo. Rita, que había escuchado la conversación, se levantó del juego y los abrazó. Yo también soy feliz. Antes solo te tenía a ti, mamá. Ahora tengo una familia completa, tengo papá, tengo hermanos, tengo casa. Nunca más pasaré hambre. Nunca más tendré miedo. Carlos dejó las piezas del juego y se unió al abrazo. Abrazo de grupo. Gritó riendo. Incluso Pedro cerró su libro y se acercó. Los 6 se quedaron allí, abrazados, mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Olga cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció por haber tenido valor aquel día, por Miguel, por cada momento difícil que la llevó hasta allí, porque sin los días duros, no habría aprendido a valorar los buenos. Y ahora, todos los días eran buenos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Olga y Miguel se quedaron sentados en la veranda, como siempre hacían. El cielo estaba cubierto de estrellas. José dormía en su cuna, y los otros 3 roncaban en sus camas. Olga apoyó la cabeza sobre el hombro de Miguel. ¿Crees que la gente del pueblo todavía habla de nosotros?, preguntó.
Miguel se encogió de hombros. Probablemente. Pero ¿sabes algo? No me importa. Que hablen. Nosotros sabemos la verdad. Sabemos lo que hemos construido aquí, y eso es lo único que importa. Olga asintió despacio. Tienes razón. Lo sabemos. Guardaron silencio por un rato, disfrutando la paz, la noche, la compañía del uno al otro. Entonces Miguel dijo, gracias, Olga, por haberme dado una oportunidad. Por convertir esta casa en un hogar. Ella sonrió, con los ojos brillando. Gracias a ti, por haberme visto cuando nadie más la hacía, por haberte quedado cuando podías haberte ido. Por darme una familia, por darme amor. Y así, bajo un cielo estrellado, en aquella veranda sencilla de una hacienda del interior, Olga y Miguel celebraban en silencio la victoria de haber elegido amarse. De haber creído en el amor cuando todo parecía perdido. De haber construido, ladrillo a ladrillo, día tras día, una familia que demostraba que siempre es posible empezar de nuevo, que siempre hay luz después de la oscuridad, y que siempre vale la pena creer en la bondad de las personas. Porque a veces, lo único que necesitamos, es alguien que nos tienda la mano y diga, ven conmigo. Y tener el valor de tomar esa mano, y comenzar otra vez.